vamos a hablar un poco sobre fracturas. La fractura, ¿se puede poner esta luz? Eso, no es solamente la pérdida de continuidad de un hueso o la ruptura de un hueso. Esa es la definición clásica seguramente, ¿no? La pérdida de continuidad. Y que los mecanismos que hacen producir fracturas pueden ser directas o indirectas. No es tan simple como eso. Vamos a ver dentro de un rato, mientras avance la clase, que la fractura es un poco más, es algo más complejo, ¿no? El hueso no está solo, el hueso está rodeado de partes blandas, de músculos, de tejido celular subcutáneo, de periósteo. Entonces, para que se lesione el hueso, tiene que lesionarse también otras estructuras. La idea es darle un poquito de los mandamientos del manejo de las fracturas que hacemos nosotros, no que seamos lo máximo. Vamos a hablar un poco de la estructura del hueso para hacer un poquito de recordarles. Tenemos dos tipos de hueso: hueso cortical, hueso esponjoso o trabecular, ¿no? El hueso cortical es el hueso duro, que lo vamos a ver ahí, es un hueso compacto, y el hueso es el hueso esponjoso, que está compuesto por sus trabéculas, ¿no? ¿Lo ven ahí? Ese es un fémur proximal, es una cadera. Vemos la parte cortical, que es la parte donde está el tocante menor, es probablemente la parte más dura, y el hueso trabecular. Y acá ven esta foto en la cual esas trabéculas se hacen más grandes cuando el hueso es osteoporótico. Por eso es que es muy frecuente la fractura de cadera en ese nivel, el nivel trocantérico, son muy frecuentes porque esas trabéculas son cada vez más grandes, entonces no hay mucha consistencia en el hueso y por eso es más propenso a romperse. Entonces, haciendo un poquito de anatomía, si hacemos este corte, vemos que esto es el periósteo, eso es parte de todo el hueso cortical y eso es el hueso esponjoso. Entonces, ¿estos qué cosas son? Sistemas de Haber. Los sistemas de Haber, correcto, ¿no? Entonces, el hueso cortical está formado por ostiones y está en remodelación continua. Este corte de acá, este segmento de acá, está compuesto por todo esto, por los sistemas de Haber. ¿Se ve ahí? Entonces, ahí tenemos a nuestros osteoblastos y los osteoclastos que están en constante renovación, ¿no? El osteoclasto lo que hace es eliminar hueso y el osteoblasto es el formador más bien de hueso. Entonces, ambos van a remodelar, están en constante equilibrio, ¿no? Entonces, se pierde y se gana hueso constantemente. Y el desbalance de esto produce, asociado a un trauma, obviamente, se produce la fractura y también la remodelación. María Pía, ¿llegaron a revisar lo de fracturas por estrés? Eso viene un paréntesis porque ¿han escuchado hablar de las fracturas por estrés? ¿Sí? Son fracturas. Bueno, por estrés es un término, ¿no? En realidad el término correcto es una fractura por fatiga ósea. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, justamente lo que se produce acá, está en desbalance. Los atletas que empiezan a correr, como está de moda correr, todo es fashion correr y salir al golf a darse su vuelta. Entonces empiezan a correr sin previo entrenamiento o se sobreentrenan y empieza a dolerles el hueso. Entonces, ¿qué pasa? Ese constante golpe produce que se mueran más células de las que se producen. Entonces ahí se produce ese crack, esa fisura. Y si uno sigue dándole al hueso, se va haciendo esa fisurita cada vez más grande y termina partiéndose. Esa es una fractura por fatiga ósea. Bueno, las fracturas tienden espontáneamente a curar solas. Si uno se rompe un hueso y lo deja solo, probablemente suelte. El asunto es que puede ser que suelte en una posición que no es la adecuada. Entonces, si lo dejamos solo, va a soltar con formación de callo óseo. Y a eso iba esta parte de la clase. El callo es la respuesta natural del hueso al movimiento de los fragmentos. Como ven ahí, es un hueso que se ha fracturado y espontáneamente está formando su callo, pero probablemente no en la posición deseada. Antiguamente, en los años 40, 50,
miren cómo pues, consolidaban las fracturas. No había muchos tratamientos de osteosíntesis, o si los habían eran muy precarios. Entonces miren esta foto en la cual, si nosotros, esa raya es para ver las espinas ciliares en vez de la pelvis. Entonces miren todos cómo toditos están con las pelvis basculadas, porque tienen una pierna más grande que la otra. Todos han soldado, pero en posiciones que no son las anatómicas ni las adecuadas, ¿no? Entonces por eso vino la osteosíntesis. Teníamos mucho aumento de consolidación viciosa y esto producía pues cojea y hiperfuncional. Ya dicho esto, entonces debemos hablar un poquito de lo que es la consolidación. Lo que quería comentarles era justamente para que vean cómo es la consolidación y qué clase de consolidación tenemos. Cuando tenemos el callo visible es una consolidación indirecta, o sea, cuando se forma el callo es una consolidación indirecta, y cuando se forma callo es una consolidación directa. Pero cuando no se forma callo es directa. Ahora, ¿cuándo se va a formar esto? Obviamente esto será cuando a un paciente sea sometido a una cirugía y pongamos los fragmentos anatómicamente. En cambio, la consolidación con formación de callo es la que nosotros de repente le ponemos un yeso, ¿no? Simplemente hacemos una inmovilización que no es muy rígida, ¿no? Entonces, ese cierto movimiento nos va a dar formación de callo. Y a eso van los tratamientos actuales. Nosotros queremos hacer tratamientos en los cuales no alteremos el proceso de consolidación, el proceso que suelde la fractura, ¿no? Para eso necesitamos dos requisitos importantes: un requisito biológico, que es la parte vascular, y un requisito mecánico, que es darle estabilidad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Para ver luego dónde vamos a llegar. Entonces, esto es la cascada de la consolidación ósea. Se produce la fractura, el hueso, como hablábamos ahora en la mañana, el hueso al romperse sangra. El hueso sangra mucho a veces. Entonces se forma un hematoma alrededor de los fragmentos de la fractura, y esa formación de hematoma nos va a llevar luego a una formación de tejido de granulación, y luego vamos a ir viendo pues, a la diferenciación celular, y vamos a hacerse pues, cartílago, hueso blando y hueso duro. Entonces nosotros vamos a intervenir en este campo. Cuando empieza la diferenciación celular, ahí es que nosotros entramos a dar el tratamiento que creamos más adecuado en ese momento para esa fractura. ¿A qué quiero llegar? Acá veremos si los operamos, si le pongo un clavo, una placa, un tornillo, etc. ¿Por qué? Porque veré qué tipo de estabilidad quiero. ¿Okay? Si quiero una estabilidad total, si quiero una estabilidad parcial, o no le doy estabilidad y va a tener mucho movimiento, lo cual sería totalmente contraproducente, y esta inmovilidad, esta ausencia de estabilidad nos va a producir una pseudoartrosis, pero eso no es el caso. Entonces, eso es una estabilidad absoluta, eso es una estabilidad relativa, y la otra es una fractura inestable. ¿Correcto? Entonces, ahí decido yo, oye, a esta fractura mejor le voy a dar mucha estabilidad, a esta le voy a dar una estabilidad relativa, y a esta, bueno, esa es una falla en un tratamiento, ¿no? La inestabilidad. Entonces las estabilidades van desde absolutas hasta las inestables, pasando por la estabilidad relativa, que nos va a dar esto. La absoluta nos va a dar consolidación directa, y la relativa nos va a dar consolidación indirecta, o sea, con callo. ¿Por qué los mareo con todo esto? Porque estamos en la época en la cual ahora hacemos todo lo que es la osteosíntesis biológica. O sea, mientras menos agredamos al paciente, mientras menos toquemos el foco de fractura, el hueso va a consolidar mejor. No los abrimos, no pelamos el hueso. Entonces, respetamos este proceso, esta cascada de la consolidación, y le damos la estabilidad que creemos suficiente, ¿no? Entonces, yendo a las fracturas propiamente, separándonos un ratito de las estabilidades. Cuando un hueso largo se fractura,
hay 4 tipos de fuerzas que pueden actuar. Una carga axial, o sea, vertical. 2 momentos de flexión, flexión anterior-posterior o las flexiones laterales, y unos movimientos de torsión. Entonces, para dar tratamiento debemos hacer referente a cada una de esas fuerzas, ¿no? O sea, nuestros tratamientos serán orientados a vencer a las fuerzas que fracturan un hueso. Entonces, siendo así, las fracturas pueden ser abiertas o complicadas, pueden ser cerradas o simples, pueden ser múltiples o fracturas diminutas o fracturas incompletas. Y según el mecanismo de producción, pueden ser directas, o sea, un golpe directo se fractura en esa zona, o las fracturas indirectas, que puede ser por compresión, por flexión, por cizallamiento, por torsión, por tracción. Esos son los diferentes tipos cuando la agresión no es directamente hacia el hueso. Y las incompletas, que generalmente son las de los niños, son las fracturas en tallo verde, las fisuras. La fisura, por si acaso, pues dicen, no doctor, no se fracturó, solamente se fisuró. No, la fisura es una fractura incompleta. Pero cuando tú dices ahí la palabrita fisura, ya el paciente o el familiar dice, no, pero no es una fractura, es una fisurita. ¿No? La fisura es una fractura. El torus, que es como una fractura en rodete, que es una fractura por compresión en los niños, ustedes ven una radiografía que aparentemente se ve bien, pero hay como un rodete o un halo alrededor del hueso, quiere decir que ha habido una compresión. Pues los chiquitos son muy flexibles, muy elásticos, entonces se hace ese rodete de pelos. Y las fracturas completas, que pueden ser simples, diminutas, o fracturas desplazadas. Doctor, ¿en las fisuras es parecido a las microfracturas? Sí, pero lo que pasa es que la fisura sí la ves radiográficamente. Una fisura, o sea, tú tomas una radiografía y ves si una fisura es una fractura incompleta, de las 2 corticales se fisuró una, o sea, se fracturó una, y está en su sitio. Una fisura, bueno, pero la ves. La microfractura se va a hacer luego una fractura o una fisura. O sea, va camino a una fisura. Esas microfracturas que son micras, no las vemos. Si hacemos una resonancia seguramente sí la vemos, pero con una radiografía simple no. Y esas clasificaciones generalmente son radiográficas. Esto que es una fractura simple, la fractura simple es una fractura a 2 partes. ¿Qué hueso es este? Fémur, no, el húmero. Una fractura diafisiaria de fémur. ¿Cómo será? Oblicua, transversa. Transversa, ¿no? ¿Por qué oblicuo? Hay oblicuas cortas, oblicuas largas, tiroideas y las transversas. Y una fractura comminuta es esto, ¿no? Son fracturas que tienen varios fragmentos. 1, 2, 3, 4, por lo menos hay 5 fragmentos. Es una fractura comminuta, es una fractura polifragmentaria. Esa es una fractura tiroidea, ese es un fémur, que probablemente el mecanismo, o sea, si nosotros vemos esto, ya te imaginas, uy, de repente esto no fue un golpe directo, esto fue de repente una viejita que hizo así y se le hizo una torsión del muslo, del fémur, y se fracturó. Entonces, para hablar el mismo idioma, hablamos de la clasificación AO, que ahora ya manejamos todos algunos de sus hospitales conversan de la misma forma. La clasificación AO es una clasificación alfanumérica, en la cual le damos números y letras a los huesos y a los tipos de fracturas, ¿no? Entonces, si es así, vemos el esqueleto, el 1 es el brazo, 2 el antebrazo, 3 el muslo y 4 la pierna. Lo que son fracturas de los huesos largos, ¿no? Y hay otras más específicas, pero no nos varimos con eso. Y si vamos ya al hueso, vemos los segmentos. Ese es el segmento proximal, es 1, la diáfisis es 2 y el segmento distal es 3. Entonces, si hablamos de una fractura diafisiaria del húmero, es una 1 por ser el húmero, 2 por ser la diáfisis. Eso es para localizarla, es en el húmero en tal parte. Ahora, ¿qué tipo es? Es una fractura simple, es multifragmentaria, es uña,
ahí usamos ya las letras. Las A son fracturas simples, o sea, 2 fragmentos. Las B son las que tienen un tercer fragmento, una cuña. Y las tipo C, que ya son multifragmentarias o segmentarias. Obviamente vamos a ir de la gravedad nos va aumentando conforme aumentan las letras y los. Eso está en la diáfisis. Y las partes epifisiarias, o sea, los extremos, tenemos a las fracturas que pueden ser articulares o extraarticulares. Las extraarticulares son las tipo A, porque no comprometen la articulación. Las B, porque comprometen parcialmente la articulación. ¿Parcial por qué? Porque solamente un segmento se ha separado del resto. Y las tipo C son totalmente articulares, porque los 2 fragmentos están fracturados y están separados, desconectados de toda la calle. Es muy fácil, muy sencilla. Ya luego de eso vienen algunas subdivisiones que ya son más de especialidad, que no es motivo de esta clase. Por ejemplo esta, y tiene sus cositas, sus particularidades. Como ustedes seguro tienen sus fotocopias, entonces ya sabemos que esa es una fractura del fémur, ¿no? ¿Esa es una simple o esa es una puña? 1, 2, 3. 1, no es 1, es 3. 3, 2, B, pero acá es A. Acá es A y acá es B. ¿Cómo es? 32A, porque ahí así dice la fotocopia. 32A, 3. Ahora, esto es dinámico. O sea, lo que acá es A ahorita. A porque efectivamente hay una cuña, que podría ser dudoso, pero está pegada, no está separada. Está pegada todavía. O sea, hay una cuñita que ya la vimos, pero no está separada. Pero a la hora que el tratamiento de elección de esto probablemente es un clavo neural. A la hora que pasemos un clavo, esta cuña va a salir volando y va a salir a ser una A a una B. Así que estas las clasificaciones son dinámicas y nos sirven mucho para decidir qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Para eso son las clasificaciones. Bueno, hablábamos de que el hueso, que la fractura no solamente es la parte ósea, sino también son las partes blandas. Entonces, cuando uno se fractura, sufre mucho las partes blandas, desde la piel hasta todo lo que está debajo, entre la piel y el hueso. Entonces, Scherne y Gotzen hicieron esta clasificación, que todavía es actual, desde el año 84, pero seguimos hasta la fecha utilizándola. Y según esto, decidimos cuál es el mejor momento para operar. Porque el grado 0 es una lesión probablemente de baja energía, porque solamente hay una contusión. El grado 1, una lesión superficial, hay un poquito de edema, hay una contusión ya más moderada, hay equimosis probablemente. El grado 2 ya empiezan a aparecer las frictenas, las ampollas, que eso ya nos va dando de idea de que es una fractura de alta energía seguramente. Mientras más ampollas salgan, y si son hemorrágicas peor, ¿no? Y la grado 3 son estas mismas, pero ya asociadas a un síndrome compartimental. Compartimental es una emergencia que hay que operarla, hay que descomprimir, porque eso sí nos puede llegar hasta una lesión de vasos y nervios importantes. Entonces, esa es la clasificación de partes blandas. Obviamente a nadie se le va a ocurrir querer operar una fractura cuando está llena de ampollas. Entonces hay que esperar a que la piel mejore. Por eso esto nos dice el tiempo en el cual vamos a operar. Y esa es la clasificación de Bustilo, que es para las fracturas expuestas. Lo anterior era para las fracturas cerradas con contusión, y esas son para fracturas expuestas. La grado 1 son las fracturas simples, con una apertura de 1 centímetro o menos de 1 centímetro. Generalmente la lesión es de adentro hacia afuera, así que la punta del hueso es la que parte la piel y se expone, ¿no? La grado 2 ya son las fracturas un poquito más extensas en el daño de la piel. Y la grado 3 son mucho más extensas
con mayor energía y vamos a ver que pueden ser fracturas asociadas a lesiones vasculares, ¿no? Como las 3C. Las tipo 3A son una lesión en la cual la cobertura todavía es adecuada. Es una fractura expuesta, pero nosotros podemos, la piel nos va a poder dar para poder cubrir nuestras partes blandas, vamos a poder cubrir el hueso, los tendones, etc. En la tipo B, no, en la 3B es una fractura en la cual vamos a requerir de colgajos, injertos, etc. para poder cubrirla, ¿no? Es mucho más compleja y mucho más daño, y lo dice la figura, ¿no? Acá todo está lleno de, esto es toda una contusión, la piel está más contenida, ¿no? Y más expuesta. Y las 3C que les decía es las que están generalmente asociadas a mutaciones, ¿no? Vienen pacientes con ya lesiones neurovasculares. Algunas excepciones que son válidas, por ejemplo, una fractura por arma de fuego. Usted ve un paciente con una lesión de arma de fuego, un proyectil de arma de fuego, el orificio de entrada muchas veces es muy pequeño. Entonces, si nos guiamos por el tamaño, decimos, no, esa es una fractura expuesta de primer grado. No, pues no es por el tamaño, sino por el tipo. Entonces, una fractura por arma de fuego es considerada una fractura de tercer grado. Entonces, ahí el manejo es diferente, hay que hacer una limpieza quirúrgica más amplia, una cobertura antibiótica más amplia. No le vamos a dar el mismo antibiótico a una fractura de primer grado que a una de tercer grado. ¿Correcto? Entonces, los accidentes agrícolas, dice accidentes agrícolas, pero en realidad lo que quiere decir es dónde fue la lesión, dónde fue el accidente. Yo al otro grupo les contaba, tienen pacientes que se han fracturado, han sido atropellados en un basural, esos recolectores de basura, atropellados por el camión, las fracturas expresas horrorosas. Entonces, el germen obviamente va a ser mucho más agresivo que si lo atropellan en la calle, ¿no? Entonces, a eso se refiere con accidentes agrícolas, en realidad por el tipo de lesión. Puede ser una lesión pequeña, pero si fue en un basural, la lesión, el germen va a ser mucho más agresivo. Y se consideran fracturas de tercer grado. En general, las fracturas que llegan a nosotros con mucho más tiempo de evolución, con 8 horas, ya las consideramos fracturas de tercer grado y hay que manejarlas. Eso es sobre todo para el manejo, para manejarlas como si fueran de tercer grado, son más serias. Y ya que hablábamos de fracturas expuestas, aprovecho para hablar un poco de los fijadores externos. Los fijadores externos, salvo que ustedes me digan lo contrario, que ven en sus hospitales, el fijador externo es una forma de estabilidad relativa para manejo temporal de este tipo de fracturas. Para fracturas expuestas, para manejo temporal. Okay. O sea, yo veo que este paciente con una lesión grande, exposición de partes blandas de hueso, no lo podemos operar inmediatamente. Entonces hay que limpiarlo y para estabilizar la fractura le ponemos un fijador externo. Genial. Es para el tratamiento definitivo. ¿Alguien? ¿En qué hospital es tú? ¿En qué hospital estás? Ah, en Casimiro. Ya. ¿Qué hacen en Casimiro? ¿Tú has visto fijadores externos en Casimiro? Sí. Ya. ¿Y los usan como tratamiento definitivo o como tratamiento temporal? Temporal. Pues así debe ser. ¿Alguien va al 2 de mayo? No, hice. ¿Va al 2 de mayo? Sí. María. Yo he visto en el 2 de mayo por un año. Hay pacientes que tienen por un año. Ya, a eso he ido. Estos fueron diseñados para hacer manejo temporal. ¿Por qué temporal? ¿Por qué creen que puede ser manejo temporal? Por el material de la fijación. Por el material y por esto, miren. Porque es un pin que conecta del exterior hacia el hueso. Entonces, si no hacemos un cuidado, no tenemos un cuidado adecuado de esto, podemos, si no tiene una osteomielitis, nosotros se lo podemos producir. Entonces, si no hacemos un cuidado adecuado. Entonces es muy difícil, hay algunos pacientes que sí lo cuidan, mantener una fijación externa por tanto tiempo, ¿no? Sí se hace, yo he visto, de hecho he tenido pacientes que los han usado, pero es más por un tema económico que lo que debe ser, ¿no? O sea, académicamente la fijación externa es un tratamiento temporal.
¿Que las usamos acá en Perú en muchos sitios como definitivo? Sí, pero con ciertos parámetros, ¿no? Para que tener cuidado con eso. Entonces, justamente la fijación externa la usamos para eso, para las fracturas expuestas como tratamiento temporal hasta que cure las partes blandas y poder hacer nuestras osteosíntesis definitivas. Y si hablamos de las fracturas, hablamos un poco del mecanismo de las fracturas, un poco de la historia clínica. Eso es directo y eso es indirecto. Justo acá fue una fractura directa y eso es una fractura indirecta, se le hizo solo, se torció y se... No, ahí no lo mantiene, ahí sí. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos de una fractura? Dolor, ¿no? Dolor, como se ve ahí, no creo que esté exagerando. Dolor, impotencia funcional, va a haber edema, equimos y moretones, crípito óseo, deformidad dependiendo de la extremidad que sea la fracturada y una movilidad anormal. El diagnóstico, aparte del diagnóstico por historia clínica, por anamnesis, por examen físico, el diagnóstico por imágenes. Entonces, ¿qué usamos para diagnóstico por imágenes? Rayos X, tomografías, resonancia magnética. ¿Qué tipo de fractura es esta? ¿Qué hueso es? ¿Ah? ¿Antebrazo? Ya, una tibia, ¿ok? Tibia distal, proximal, terciaria, tibia proximal. Es un platillo tibial, o sea que compromete la articulación, ¿no? Pero está... A ver, ¿cómo se ve? Se ve casi en su sitio, ¿no? ¿Alguien se animaría a ponerle un yeso? ¿Ah? No se desplazada, ¿no? Entonces podríamos dejar un yeso. Bueno, para no hacerla larga. Esa es la tomografía de esta radiografía. Entonces, ¿qué significa? Que lo que nosotros podamos ver que parece una fractura simple, de repente no lo es. Eso es para decirles que todas las fracturas articulares, todas, deben ser también, se les debe solicitar una tomografía. En la tomografía vamos a ver cómo es articular. Acá, como tú decías, parecía una fractura no desplazada en su sitio, pero miren esto, la articulación llega hasta por acá abajo, todo eso se ha hundido. Todo lo blanco es la parte articular. Esto hay que operar. Hay que levantar todo esto de acá, levantar todo esto, dejar otra vez esta línea, y acá llenaremos de injertos si necesita, porque hay defecto. Es un hueso compacto, entonces hay que subirlo. Esa es la idea. Por eso pedir una tomografía en las fracturas articulares. Tratamiento. Huesero. El tratamiento de la fractura puede ser conservador o quirúrgico. Si hacemos un tratamiento conservador, que es válido, ojo, el tratamiento conservador no significa no tratar, o sea, no operar no significa no tratar. Se les trata de forma conservadora. Yesos, se puede colocar yesos, férulas, ortésicos, etc. Pero acuérdense, si tienen una fractura en la diáfisis de un hueso, tienen que inmovilizar una articulación por arriba y otra por debajo. Si la fractura es en la muñeca, ¿hasta dónde va el yeso? Braquiopalmar. ¿Por qué? Porque bloqueamos, si ponemos braquio, bloqueamos la flexión y la prodorsutinación. Si yo le pongo un yeso acá, la fractura es acá, en la muñeca, y le pongo un yeso hasta acá, va a poder hacer esto. Entonces se pueden desplazar. Acuérdense que los fragmentos están, los músculos están unidos a los fragmentos. Entonces las tracciones musculares nos deforman las fracturas. Entonces, esa es una tibia, por ejemplo, esa fractura de tibia. Se le coloca un yeso muslopedio, se inmoviliza el tobillo y se moviliza la rodilla para evitar el movimiento. Si es un fémur, una fractura de fémur, que normalmente la superamos, pero en un niño, por ejemplo, una fractura de fémur, hay que ponerles un yeso pelvipedio. El yeso está arriba y hasta el pie, para evitar que el chiquito rote, flexione o abra la cadera, porque no se... Y aún así se desplaza. Sí, por eso, a eso yo, que las fracturas cuando las manejamos en forma conservadora hay que seguirlas. Le pones un yeso y lo citas a la semana y le tomas una nueva radiografía para ver que no se haya desplazado.
Si se desplaza, pasamos al plan B o lo volvemos a alinear, opción B. Si ese señor con esa fractura de tibia, yo le decía, señor, ya vengas en un mes, ¿sabes? En un mes lo veo. Me lo veo, viene con el hueso todo angulado y a llorar. Ok, entonces vamos a regresar un poco a lo que les decía de las estabilidades absolutas y relativas. Eso iba para los tipos de tratamiento. Cuando ya hablamos de tratamiento quirúrgico, tenemos que ver qué estabilidad queremos darle. Si es una estabilidad absoluta o una estabilidad relativa. Si queremos movimiento o poco movimiento. Si no queremos movimiento, le ponemos esto: tornillos de tracción, placas de compresión, bandas de tensión y otras cosas más. Y si queremos darle un poquito de movimiento, algo de movimiento, un movimiento controlado, le ponemos un tutor, que puede ser un fijador externo, como el que hemos visto, o un clavo intraperoneal. Entonces, ¿qué cosa es el principio tutor, por ejemplo, en estabilidad relativa? Esa es una fractura diaficiaria del fémur, ¿correcto? Entonces, la reducimos y le ponemos un clavo. Miren qué hace este clavo. El paciente empieza a cargar y empieza a producirse callo. El estímulo de ese pequeño movimiento hace que se forme el callo. Porque para hacer esto, para colocar este clavo, no hemos abierto el foco, no hemos limpiado todo el vapor, no. Hemos jalado por fuera, contracción, algunas maniobras, hemos alineado la fractura y le hemos puesto su clavo. Eso es lo que buscamos, estabilidad relativa, para que haga este callo. Esa es la intención. De repente el callo se ve feo, exuberante, pero el paciente no anda con su radiografía en la mano. El paciente camina y lo que queremos es eso, que recupere la función. En cambio, cuando queremos una compresión, miren esto, cuando queremos compresión o darle estabilidad absoluta, es que haya una ausencia de los movimientos en el sitio de fractura. No se van a desplazar las superficies. Entonces, miren, esta fractura es ese platillo tibial que habíamos visto, pero esta es una fractura simple. Le ponemos ese tornillo que hace compresión y cierra la fractura. Entonces, ahí lo sometemos a cargas y ahí no se puede. Es lo que queremos, que no se desplace. Esa es una estabilidad absoluta. Entonces, la estabilidad absoluta la buscamos para este tipo de fracturas, para las fracturas articulares. Pues las fracturas articulares deben quedar perfectas. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que una fractura articular debe quedar bien? ¿Ah? Porque puede provocar Artrosis, pues, ¿no? Porque es el cartílago. O sea, si el cartílago se daña, produce artrosis, o una persona joven con artrosis, que vas a poner una prótesis a una persona joven. Entonces, como decíamos, necesitamos algunos requisitos, en este caso biológicos, que tener un soporte vascular importante, ¿no? Las partes blandas le dan la mayoría del soporte, la mayoría del aporte sanguíneo al hueso. Si hablamos de la fractura propiamente, entonces, del manejo de la fractura, tenemos que ver cómo es la fractura, cómo están nuestras partes blandas y qué tipo de paciente tenemos. Esos son los tres requisitos que tenemos que comprender. O sea, comprender estas partes para poder tomar una decisión adecuada. ¿Qué tipo de fractura es? Si el trazo es simple o es complejo. Si es en la diáfisis o es en la articulación. Si es en la diáfisis, lo único que queremos es mantener un buen eje, una longitud adecuada y una rotación adecuada. Entonces a esto le hacemos una reducción indirecta, que simplemente es jalar sin abrir el foco de fractura. ¿No? Entonces eso será una estabilidad relativa y el método será un tutor, sea externo, sea un fijador o un clavo. En cambio, en la superficie articular, como les decía, necesitamos una reducción anatómica, reducción directa. O sea, ahí sí, lo abro, veo la articulación, lo reduzco, veo que quede perfecto y ya luego le pongo la osteosíntesis que necesita, ¿no? Es estabilidad absoluta y compresión interfractura. Por ejemplo, acá en la articulación le damos una estabilidad absoluta y acá en la metáfisis le damos una estabilidad relativa. O sea, acá
voy a abrirla, voy a armarla bonito. Y aquí simplemente la alinearé, juntaré un poco y le pongo su placa. Acá podemos hacer una técnica mixta, anatómico acá y reducción de luz. Directo y directo. ¿Se entiende? Por eso venía hablando desde el principio. ¿Okay? Ese es hablando propiamente del hueso. Si hablamos de los tejidos blandos, tenemos que ver si hay filteras, si hay síndromes compartimentales o si son fracturas expuestas. Las fracturas cerradas, como decía, pueden estar sujetas a filteras, ampollas, hay que ver el tiempo ideal de la fractura, o pueden producirse también esto, que es un síndrome compartimental. Para eso vemos al paciente que viene, o sea, con el transcurso de las horas va presentando dolor, mucho dolor, frialdad del miembro, aumento de volumen. Por eso, como verán ahí, si llegan a ver acá hay unas marcas, hacemos unas marcas y ahí medimos. Si estamos sospechando un síndrome compartimental, entonces medimos, o nosotros mismos, o el paciente o la enfermera, le van midiendo la circunferencia. Si esto va aumentando en el transcurso de las horas, dolor, falta de pulsos, hay que hacer una descompresión y hacer una fasciotomía, ¿no? Entonces, para eso hacemos su fasciotomía y aprovechamos y le ponemos una fijación externa para darle estabilidad. Darle estabilidad, inmovilizar parcialmente las fracturas es súper importante. En las fracturas expuestas, en todo tipo de fracturas que sean complejas, es preferible darles estabilidad porque esto nos aumenta la infección, las probabilidades de daño vascular también, porque si se mueven los fragmentos podemos dañar el brazo. Entonces siempre es importante darle algún tipo de estabilidad inicial. Y las fracturas expuestas ni hablar más, ¿no? Las fracturas expuestas, esa es la fractura obviamente 3C, debemos decidir ahí si fijar o amputar. Ahora felizmente, en esta época ya tenemos, todos tienen un teléfono con cámara y podemos documentar nuestros pacientes. Porque antes llegaba un paciente con esto y teníamos que llamar al familiar para que entre y mira cómo está tu... Porque si tú lo amputas y te dice, doctor, ¿pero por qué no le salvó la pierna? Porque estaba así, que no te creen. Pero ahora ya uno puede documentar. Esto es hasta un tema legal. Si uno no documenta, va a tener problemas. Y a veces hay que amputar para salvar la vida. Primero salvar la vida, luego salvar la extremidad. Algunos tipos de fracturas expuestas, por ejemplo, la fractura a nivel de rodilla. Entonces, debemos tener en cuenta en las fracturas expuestas este concepto de una reparación inicial transitoria, o sea, un control de daños, control del daño ortopédico, y luego una reparación definitiva en un segundo momento. La fractura expuesta, primero su fijación externa, limpieza, y cuando se pueda hacer cuando el paciente esté en condiciones, sobre todo los pacientes politraumatizados. La fractura expuesta de repente no se le puede limpiar, en los pocos días ya se le hace su síntesis definitiva. Pero un politraumatizado tenemos que esperar a que esté el paciente en condiciones de tolerar un siguiente acto quirúrgico, ¿no? Entonces, si hablamos del paciente, tenemos que ver si tiene un trauma aislado, si es un politraumatizado, y si es un paciente mayor, si es viejito, si es joven, si es atleta, si es deportista, si es Messi, ¿sí? A ver qué expectativas tiene el paciente. Un trauma aislado, un paciente mayor que se cae en la bicicleta y presenta su fractura de fémur, entonces tenemos las opciones de ponerle o una tracción, una fijación externa, o poner un clavo. ¿Qué elegirían ustedes? Poner un clavo de frente, ¿no? Todas son opciones válidas, por supuesto, la tracción, pero son para manejos temporales, ¿no? La tracción es dejar un tiempo ahí con la pierna estirada, pero tirado en una cama. La fijación externa también se puede usar, como mis amigos del 2 de mayo, que los ponen para manejo definitivo. Pero el tratamiento de elección de cualquier hueso largo, sobre todo el fémur, el gol estándar es el clavo triangular. Entonces este señor
se fractura y al toque le ponemos un clavo. En cambio, este pata de acá, que se cae, es más joven y se va a caer de acá y se va a sacar la mugre y va a tener una fractura extra, pero no solamente una. El tipo tiene múltiples fracturas. Entonces, a este sí le ponemos un fijador externo a esa fractura, porque tiene mucho más. Si está el paciente que está en cuidados intensivos, hay que hacer un control del daño ortopédico. Entonces es importante seleccionar adecuadamente a nuestros pacientes y saber qué hacer, qué estabilidad queremos darle. Bueno, esto era un pantallazo de todo lo que hacemos y los tipos de estabilidad, que en eso se resume el manejo quirúrgico de nuestras fracturas. Esto lo ya, como es costumbre, siempre tengo unos casos que seguramente los tienen. A veces los cambio el orden porque no. Ese es un paciente de 22 años, atropellado, que no tiene ningún antecedente importante y tiene una fractura reciente. Es una fractura cerrada. ¿Cómo lo clasificamos? A, B o C. ¿Sí? O sea, a ver, yo veo como un tercer fragmento, pero que también está. Es una B, una 32B. Olvídense del 3 y eso, ¿no? Es una B. Una 32B. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un tutor, le ponemos compresión. O sea, acá no te dicen qué implante le vas a poner, si un clavo o una placa. Te dicen qué principio le vas a poner. Un tutor. ¿Ah? Principio tutor, ¿no? Ahora, escúcheme, todas las fracturas pueden manejarse de diferentes formas. ¿Okay? Les hablo un poco de las formas ideales, pero de repente a mí me gusta poner clavos y sé poner clavos bastante bien, pero hay otro que pone mejor las placas. Entonces para él dice, mejor de repente le pongo una placa y me va a quedar mejor. Sí, seguro. Pero si le va a poner una placa y le va a abrir todo el fémur para reducir, ponerle, le va a quitar vascularidad. Entonces, pues lo ideal sí es hacer técnicas mínimamente invasivas ahora en la mayoría de las fracturas. Las técnicas mínimamente invasivas pueden ser con placas o con clavos. Ahora hay placas también, como vimos con esa señora, con la fractura de fémur le pusimos una placa que la deslizamos por acá y que va hasta arriba hasta la cadera, pero sin abrir el foco, solamente mirando el movimiento. ¿No sé? Pero yo calculo que acá le han puesto claro, a ver. Proyección abierta o cerrada. ¿Qué necesitaría ahí? Reducción, ¿abierta o cerrada? O sea, ¿lo abren para reducirla o solamente lo jalan? Agarran a R1, a R2 al alumno de la Ricardo Palma para que jale. Como decíamos nosotros, los residentes de extracción. Porque tenemos la posibilidad de usar mesa de fracturas, pero no todos los hospitales tienen mesa de fracturas. Si tenemos mesa, ¿cómo lo ponemos? ¿Boca arriba o de costado? Esa es una mesa ortopédica, es una mesa de tracción. Acá, como esto, estamos jalando y estamos tratando de reducir la fractura, y con el arco ese estamos mirando ahí. Por eso, pero no todos tienen una mesa de tracción. No todos los hospitales tienen. Entonces, por eso la pregunta: si usas mesas, ¿cómo lo pones? ¿De frente, de costado? Y si no tienes, ¿con qué jalas? ¿Cómo lo reduces? Hay trucos para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, miren, le pusieron este clavo y al poner el clavo se abrió. Pero lo que quiero que vean es que acá no hicieron ninguna reducción abierta, simplemente pasaron el clavo, vamos, reducción abierta, y eso se abrió, pero no importa, porque como no han tocado esto,
Va a hacerse un callazo. Entonces un callazo ahí y miren el resultado. Es un buen callo. Un resultado bueno. Ese paciente estoy seguro que ya estaba caminando a las 2 semanas y ya está caminando. Con una muleta solamente, pero caminando. Porque el clavo nos da esa posibilidad de poder apoyar más toda una placa sí hay que tener un poco más. Uy, esta cadera. Ya. Uy, la última. ¿Cómo la ve? ¿Qué fractura es? Es una 3-1. ¿Es una fractura de cadera o es una fractura diaficiaria? ¿Sí? 5 centímetros. ¿Diría que es una fractura subtroncantérica? 5 centímetros. ¿Cuándo son subtroncantéricas? 5 centímetros. ¿Ya hicieron la clase para dónde es subtroncantérica? Sí. ¿Ah? Cadera, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién estuvo, Roberto? Sí. Ya, a ver qué le digo. A ver si. Pues esto sería una fractura, no es del cuello, no es del trocánter, es una fractura subtroncantérica. ¿Hasta cuándo es una fractura subtroncantérica? 5 centímetros debajo del trocánter menor. Okay. Sí, en realidad no hay una distancia exacta. Puede ser 5, puede ser 7. Son fracturas alrededor del trocánter menor, o sea, debajo del trocánter, subtroncantérico, debajo del trocánter. Pero son fracturas que se pueden extender hacia el trocánter mayor también y hacer una persubtroncantérica que ya lo hacen. Ahora, son bien complejas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que son complejas? ¿Qué cosa está pasando acá? ¿Qué se inserta acá? Tenemos que conocer un poco nuestra anatomía. Por eso es que esta fractura subtroncantérica seguramente que esta parte proximal se le fue para arriba o para afuera. La parte de la diáfisis se le fue para adentro. ¿Por qué? Porque aquí en el trocánter menor te jala ¿qué cosa? Los aductores. Los aductores, el psoas ilíaco. En el otro lado, en la parte trocantérica están todos los rotadores externos. Entonces, esto es para poder conversar un poco y decirles que nosotros lo que tenemos que hacer es vencer las fuerzas deformantes. O sea, no se trata de ya jala, no jala. Jala, pero oye, se desvió para allá, entonces hay que hacerlo en el movimiento contrario porque sabemos que te ha jalado el músculo tal. Entonces, para eso era. Entonces, bueno, 31, 32. La fractura de cadera son las 31, ¿no? Entonces, si es subtroncantérica es 31 o 32. 32. Entonces, ¿es qué cosa? ¿Es? 32. No, si es 32, ¿qué cosa es? Diaficiaria. Entonces, las fracturas subtroncantéricas, que no es mi clase, por supuesto, pero para ver. Las fracturas subtroncantéricas son fracturas diaficiarias. Son fracturas diaficiarias altas, pero son diaficiarias. Entonces, como fractura diaficiaria, se debe manejar como una fractura diaficiaria. ¿No sé cuál sería un tratamiento de lesión para esto? Entonces, esas son 32 porque son fracturas diaficiarias altas. Como es que nosotros estamos acostumbrados a decir, las fracturas de cadera son las 31. Las subtroncantéricas son las 32A. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué principio le pondríamos ahí? ¿Compresión? No. ¿Ductor o compresión? ¿Reducción abierta o cerrada? Pero si es necesario que se abre. ¿Empieza fractura o empieza normal? Bueno, eso es, acá en el Perú es si tienes o no tienes. No es lo mismo, ¿no? Entonces, esto es para contarles que cuando no tenemos una mesa de tracción, tenemos otras cosas para poder jalar. Podemos usar un fijador externo
poner clavos al final y ir estirándonos para que mantener nuestra producción. O esto, este aparato de acá es un distractor femoral, se llama. Entonces nos ayuda a traccionar y reducir la fractura. Y ya nos evitamos que se canse un poco el residente. Pero son ayudas, son algunas ayudas, ¿no? Lo importante es que para nosotros poner así, vaya a poner una placa, vaya a poner un clavo, lo que sea, tenemos que reducir las fracturas. Y primero reducimos y luego hacemos el implante. Entonces, como ven ahí, se han ayudado de varias cosas, de lo que tengan, de ganchos, de pinzas, hay algunas cosas especiales que no tenemos todos, pero tenemos que inventar y ayudar de lo que tengamos, ¿no? Miren estos ganchos, con eso alineamos la fractura, pasan su guía y pasan su clavo, ¿no? A ver, sí, clavo. Es un clavo endomedular. Es un tutor de estabilidad relativa. Y esta fractura parecida, y le pusieron esta placa. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro?